y que los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Oiga esto, a nosotros que anunciamos el evangelio, que predicamos el evangelio, que vivamos el evangelio. Y usted escucha personas de que, ay, están vendiendo el mensaje, están vendiendo el evangelio, están vendiendo la palabra. La palabra nos enseña que el que predique el evangelio también viva del evangelio. Si yo anuncio la venida de Cristo, decir, por ende, si yo voy a su congregación, anuncio la venida de Cristo, hablo de Cristo, usted tiene que darme una ofrenda. Dice, así también ordenó el Señor, los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Los que anuncian, los que predican, los que pregonan, los que enseñan, los que dirigen, los que exhortan, los que anuncian, los que predican el evangelio, vivan del evangelio de Cristo. Dios bendiga, familia, que la gracia de Dios y la paz sea con usted y los suyos. Quien le habla es su hermano Miguel Peralta. Hoy quiero compartir una palabra, pero antes de, suscríbete, activa la campanita, opción toda, para que estés pendiente de todo lo que estamos haciendo en este canal. Lo que hoy vamos a tratar es un tema de suma importancia en la iglesia de hoy. Hablaremos de la honra y las ofrendas. El tema de hoy es honra y ofrenda. Pero para eso vamos a ir a Primera de Corintios, su capítulo 9, a la altura del verso 13. Primera de Corintios, capítulo 9, a la altura del verso 13. Leemos así en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen así las Escrituras. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, que los que sirven en el altar, del altar participan? Este pasaje quiero realmente explicar algunas cosas que han sido una problemática en que lo que es la iglesia de Cristo de manera en general. Aunque hay algunas iglesias que cumplen con este requisito, cumplen con este mandato, cumplen con esta asignación divina. La Biblia, en el pasaje que leímos, nos habla acerca de la casa del Señor. Nos habla acerca de las cosas sagradas, es decir, trabajar para el Señor, militar para el Señor o estar ocupado en las cosas de Dios. Por siempre y por determinada ocasión hemos hablado acerca de lo que es la ofrenda, de lo que es el diezmo. Según Malaquías nos habla acerca del diezmo y acerca de la ofrenda. Y Malaquías dice que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí, para que en la casa de Dios no haya escasez. Note este punto, el diezmo y la ofrenda que Malaquías nos explica que tienen que ir al alfolí. Malaquías nos revela el por qué y el para qué tienen que ir centrados en ese lugar. Es para que no haya ninguna escasez en la casa del Señor. Y aquí en el pasaje que leímos, Primera de Corintios capítulo 9, a la altura del verso 3, dice que todo el que trabaje en la cosa sagrada también viva de ella. Por ende, cuando nos habla del que trabaja en la cosa sagrada, nos vemos que ha visto un error en esta interpretación. ¿Por qué he dicho y digo que hay una interpretación mala en esta enseñanza? Porque hemos basado solamente a bendecir a los pastores. Solamente hasta el tiempo de hoy, este tiempo remoto, lo único que se beneficia de las cosas sagradas son los pastores. Los demás no se benefician de las cosas sagradas. Pero este texto dice que todo el que trabaje en las cosas sagradas tiene que sustentarse de las cosas sagradas. Por eso Malaquías nos enseña que los diezmos y la ofrenda tenían que ir directamente al alfolí. No dice que tenía que ir directamente a la mano del pastor o a la mano del líder que estaba gobernando. No, dice que tenía que ir al alfolí para que en la casa no faltase pan. Para que no hubiese necesidad, el dinero tenía que ir en el lugar correcto.
Entonces, ¿dónde entra mi mensaje o dónde entra mi enseñanza o dónde entra mi explicación a cada uno de ustedes que lo están viendo? No es que no creo en los diezmos, creo en el diezmar, creo en darle al Señor. Creo también en darle al necesitado. La Biblia enseña que el que le presta a un pobre, a Jehová le presta. Yo creo en este principio, creo en esa enseñanza. Lo que no creo es lo siguiente: ¿por qué una sola persona se va a beneficiar de las cosas sagradas? Si la Biblia es clara, dice que todo el que trabaje en las cosas sagradas, más abajo dice que todo el que milite en el altar, viva también del altar. Entonces, si todo el que vive y trabaja en las cosas sagradas, si todo aquel que milita en el altar debe vivir del altar, está englomerando pastores, está englomerando evangelistas, está englomerando apóstoles, está englomerando hasta el que limpia la iglesia, los levitas. Todo el que milita en la cosa sagrada dice que viva de ahí. Todo el que es útil en la congregación para disoltar, para enseñar, para corregir, tiene que vivir, alabado sea el Señor, de lo que entra en la casa de Dios. Y es algo que veo que no se está manifestando, aunque hay congregaciones que sí respetan esta ley. Alabado sea el Señor. Hay congregaciones donde hay multimedias, hay congregaciones donde hay servidores, hay personas que sí reciben un incentivo por trabajar en la obra del Señor. No es que yo estoy determinando que hay que pagarle a alguien para alguien hacer algo para Dios. Es la palabra que dice que todo el que milite en la cosa sagrada también viva de ella. Entonces, si trabajamos en el altar, debemos vivir. Y conozco congregaciones que no imparten una ofrenda al ministro, no importando dónde viene. En estos días tengo una hija que me escribió solicitando mi servicio. Doy multimedia, grabo videos, hago flyer, hago muchas cosas para la obra del Señor. Y ella estaba solicitando mi servicio, pero me dijo que el lugar donde iba a ministrar le había dicho a ella que no dan bendiciones, no bendicen al que trabaja en el altar, para que me puedan entender. No bendicen al que trabaja en la cosa sagrada. Y es una persona que tiene que moverse de un lugar a otro, generando ciertos tipos de gastos, como un vehículo para llevarle, como yo que voy a grabarla. Son ciertos tipos de gastos que van a correr por su cuenta. Cuando la palabra del Señor no comparte esto, la palabra dice que si milita, si trabaja, si educa en el altar, que el altar mismo la sostenga. Es decir, por eso es que veo que esto no se está cumpliendo. Somos santos, somos serios con lo que no conviene, pero cuando algo no nos conviene o no nos satisface, no somos serios. Y creo que si vamos a ser serios con la cosa de Dios, tenemos que ser serios con todo. Alabado sea el Señor. Y este es un principio. El que milita, trabaja en el altar, tiene que vivir en el altar. Pero si algo llega al alfolí, la pregunta es: ¿dónde está el alfolí? El alfolí se encuentra en el altar. ¿Por qué se encuentra el alfolí en la antigüedad en el altar? Porque todo lo que se necesitaba en la casa de Jehová, o todo lo que se necesitaba para Jehová, se sacaba del alfolí. El alfolí estaba ahí para sustentar los beneficios, para sustentar la necesidad o para resolver los problemas que se podían enfrentar o suceder en la casa de Jehová. Es decir, que todo el que militaba tenía su parte, tanto como los levitas, tanto como los sacerdotes, tanto como alabados, los cantores. Todo el que militaba recibía su ofrenda. Por eso cuando Estanirao saca la canción de los que le roban la ofrenda al predicador, mucha gente lo atajaron, porque tenemos líderes así que son santos en diferentes áreas que le convienen, pero cuando vamos a la escritura se pierde la santidad. Y debemos saber administrar lo que está cayendo en el alfolí. Lo que está cayendo al alfolí tienen que taparlo, los huecos, los agujeros, la necesidad de la casa de Jehová. Si lo que entra en el alfolí no cumple los requisitos de las necesidades del levita, las necesidades del que milita en la cosa sagrada, en el altar, hay problemas. Pastores, ministros, evangelistas, laicos, tenemos que volver
volver al principio del comienzo. Lo que se traía, recuerde que la iglesia primitiva, cuando alguien vendía una heredad, lo traía a la casa de Jehová. Pero ¿qué se hacía con esta heredad? ¿Qué se hacía con esta ofrenda o con este diezmar? Dice que se daba a los pobres, a los necesitados. Vaya al libro de los Hechos y verá que la iglesia primitiva es lo que hacía. Por eso se levantaron diáconos, y los diáconos estaban para el servicio, para impartir la comida, para impartir, alabado sea el Señor, a las viudas, a los necesitados y a los desamparados. En la casa de Jehová tenía esa responsabilidad. Hoy en día hay ancianos en nuestras congregaciones que no pueden trabajar, que sus hijos son mal agradecidos, pero la iglesia tampoco la puede sustentar. Tenemos parejas, mujeres viudas, podamos decir, discúlpame, que la iglesia no la puede sustentar. Tenemos personas que tienen meses que no pagan el alquiler, pero la iglesia no la puede sustentar. Cuando la ofrenda que caía en el alfolí tenía que ver con los requisitos de resolver la necesidad de la casa. Dice el Señor: ustedes todito me robaron. ¿Pero en qué? En las ofrendas y los diezmos. Por eso traer la ofrenda y los diezmos al alfolí, para que no falte alimento en mi casa. Y yo abriré los cielos y yo lo bendeciré. Note esto: lo que va a quedar en la casa es de la casa, para cumplir las necesidades de la casa. Es por eso que hoy quiero enseñar esta enseñanza. Hay algo que se está mal utilizando, y por ese problema hay ciertas cosas que no se manifiestan en la casa de Dios, porque estamos usando mal lo que Dios determinó para su casa. La ofrenda no es, alabado sea el Señor, para otra cosa. Los diezmos no son para otra cosa, no son para una repartición de 2 personas o de 3 personas o del concilio, etcétera, etcétera, sino para la necesidad de la iglesia, para necesidad de la casa. Por eso es que el apóstol no es claro con esto. 9:13 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas coman del templo, y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Oiga esto: a nosotros que anunciamos el evangelio, que predicamos el evangelio, que vivamos el evangelio. Y usted escucha personas de que están vendiendo el mensaje, están vendiendo el evangelio, están vendiendo la palabra. La palabra nos enseña que el que predique el evangelio también viva del evangelio. Si yo anuncio la venida de Cristo, es decir, por ende, si yo voy a su congregación, anuncio la venida de Cristo, hablo de Cristo, usted tiene que darme una ofrenda. Dice: así también ordenó el Señor los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Los que anuncian, los que predican, los que pregonan, los que enseñan, los que dirigen, los que exhortan, los que anuncian, los que predican el evangelio, vivan del evangelio de Cristo. Mana soma, anda, siento poder. Entonces, este principio va a traer condenación a muchas iglesias. Este principio va a traer condenación a muchos pastores. Escuche esto. Y a mí no me importa que usted me invite o no me invite, whatever. Yo trabajo para eso. Pero usted tiene que guardar los requisitos, guardar los mandamientos, guardar los principios, estudiar la escritura y hacerse serio en todos los ámbitos de la palabra, no solo donde le conviene. Dice: así también ordenó el Señor, no el diablo, no el pastor, no el líder. Ordenó el Señor, que el que anuncia el evangelio viva del evangelio. Y usted ve atacando que monetiza en YouTube, hermano. Dice que el que anuncia viva del evangelio. Si yo anuncio el evangelio por esta plataforma, yo vivo del evangelio. El evangelio tiene que sustentarme para yo tener más poder, más fuerza, más vigor, para poder anunciar el evangelio a usted que me está que me está viendo, a usted que necesita el toque del poder. Cuando yo me preparo, anuncio el evangelio, vivo del evangelio, estoy solo pidiendo para anunciar el evangelio. Alguien tendrá que escucharme bien.
Y Pablo dice, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se gloríe. El apóstol dice, yo no lo hago, pero está escrito. Hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que vivirlo. Todo el que milite en la cosa sagrada, todo el que anuncie el evangelio, debe de vivir del evangelio. Pastores, administre bien lo que está entrando al alfolí. Administre bien, porque si un predicador predica en su iglesia, usted tiene que aportar para ese mensaje. Si traen un adorador, usted tiene que aportar. Si traen un levita, usted tiene que aportar. Si traen un cantor, usted tiene que aportar. Si traen un salmista, usted tiene que aportar. Porque algo está entrando en el alfolí. Y lo que entra en el alfolí es para la embellecura, para el mantenimiento, para el fluir de la casa del Señor. Por eso dice, todo el que trabaje la cosa sagrada. Todo el que trabaje. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 13 en adelante. Léalo usted con calma. Y si llegó al final, suscríbase, active la campanita. Manténgase pendiente, denle la opción toda. Estamos todos los días haciendo live aquí, en este canal, enseñando, impartiendo la enseñanza. Y yo espero que esta enseñanza haya sido de grata bendición para usted y para los suyos. Recuerde, Dios es más que bueno. Dios ha sido fiel. Shalom, shalom.